Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio Coronalibros Time. Hoy vamos a leer un relato de uno de los escritores que yo considero más originales de toda la historia. Es un escritor fantástico uruguayo, se llama Felisberto Hernández, y como carta de presentación les puedo sugerir que busquen en internet lo que pensaba Julio Cortázar de Felisberto Hernández. Es para mí de los más grandes. Este relato está en este libro que se llama Relatos para piano y tiene 3 títulos y ahorita van a ver por qué. Juan Méndez, o Almacén de Ideas, o Diario de Pocos Días. El primer día. Me llamo Juan Méndez. Un poco más adelante diré por qué escribo. Me parece que tendré originalidad. Esta sensación de originalidad la he experimentado muchas veces. He ido a hablar con un hombre que entiende más que yo de un asunto determinado. Le he confesado que yo no entiendo mucho de eso, pero, sin embargo, me he atrevido y le he hablado con esa fe que tenemos todos de tener alguna originalidad que de pronto sorprenda al mundo. Al ponerme a escribir pensé en el título. Esto es muy bravo porque el título significa la síntesis de todo lo que se va a decir y la síntesis del sentimiento estético del autor. Muchos no leen un libro por el título, muchos lo leen por el título, y muchos se han educado leyendo los títulos y desconfiando de todo lo que se dirá después. Yo he elegido 3 porque uno solo no alcanzaba a conformarme. Además, serán más eficaces porque se adaptarán a distintos lectores que discutirán entre ellos sobre el que les parezca mejor. Unos dirán que uno, otros que otro, otros que uno combinado con otro, otros sacarán un promedio de los 3. Otros dirán que eso no es cierto, a otros les interesará porque no es serio, otros dirán que no es serio, a otros les interesará porque no es serio, a otros no les interesará a pesar de saber que lo interesante no tiene nada que ver con lo serio ni con lo risueño, etc. Pero yo seguiré adelante como si llega a salir una obra interesante y entonces se diferenciará de las demás obras interesantes en que publicaré los ensayos, pues a veces nos interesa mucho saber los caminos que tomó un autor para llegar a tal lugar y que él por vanidad se los guarda. Yo me arriesgo a publicar esto, aunque mañana piense que está mal, y mañana no negaré lo que era el día anterior, para que sepan el proceso de mi pensamiento. En caso de que la obra valga poco, tampoco les extrañará que lo que valga menos tenga más proceso y más comentario. Yo quiero rellenar bien mi equivocación y, aunque sepa por experiencia ajena que una cosa es vulgar y yo en realidad no la sienta así, la confesaré y la gustaré hasta que espontáneamente mi espíritu la elimine y la desprecie. Si mi obra no resulta seria, creeré que he tenido la disimulada vanidad de escribirla en broma para que se tome en serio, que es lo que les ocurre a muchos de los que escriben en broma. En cuanto a lo trascendental, estoy curado de espanto al pretender decirlo con palabras. Además que no hay por qué decirlo, porque hoy resulta vulgar decir muchas cosas que para el sentir son verdaderas. Es cierto que también depende de cómo se digan. Y entonces llega Wilde diciendo que a ningún artista la obra lo toma desprevenido. Por eso yo quiero prevenirme contra todos y sobre todo contra mí mismo. Y he aquí que estoy como si 10 dedos me amenazaran a hacerme cosquillas y yo los tuviera que esquivar. Otra cosa de la cual tengo que prevenirme es del vicio de catalogar. Es cierto que la disciplina es buena como medio, aunque mala como fin, pero todos se pasan y al medio que es disciplinar los pensamientos lo hacen fin. Bueno, ojalá que, poniéndome en guardia y todo, no caiga como caen muchos de los que se ponen en guardia. Pero en este momento he caído en una sensación superficial. Es el placer del cuaderno en que escribo. Quisiera llenarlo enseguida y después leerlo ligero, como cuando apuran una cinta cinematográfica. Y para llenar el cuaderno y hacer el juego del cine, me servirán muchas prevenciones contra mí, contra los vicios y contra muchas ideas filosóficas. Sé que todo esto es superficial, pero lo superficial está más cerca del impecable destino de las cosas, porque lo superficial es muy espontáneo y le importan menos las cosas y se va pareciendo al destino. Pero entonces veo llegar hasta mí los hilos de las miradas filosóficas de los hondos y me parecen otra pretensión tan ridícula como las de los superficiales, porque tanto unos como otros son objeto del destino.
con la diferencia que a los hondos les interesa más averiguar la importancia del destino, porque la importancia la crean ellos. Demasiada importancia tendremos que darle al dolor cuando llegue. Es cierto que los hondos prevén el dolor y muchas veces lo evitan, pero otras veces preverlo es la manera de tenerlo más pronto. Ahora quiero agarrarlos a todos, a los hondos y los superfluos, y pasarlos por mi máquina cinematográfica a todo lo que da. Ya me detendré cuando me canse, pero antes tengo que decir qué fue lo que me impulsó a escribir esto. Un día me di cuenta que estaba próximo a perder la razón. No me atrevía a afirmar si debía tener razón o si la debía perder. Entonces me decidí a vivir espontáneamente. Si espontáneamente la perdía, bien, y si espontáneamente no la perdía, también. Tampoco escribo esto para que los demás, sabiendo mi caso, prevean y eviten el de ellos. Sería una pretensión que no me perdonaría atreverme a opinar si sería o no conveniente que los demás perdieran la razón. Escribo esto porque siento el deseo de escribir lo que me pasa, lo mismo que ahora siento la necesidad de decir por qué lo escribo. Este deseo me atacó hace mucho tiempo y tiene su pequeña historia. Todo esto me parecía raro porque, si bien yo sospechaba que me ocurrían cosas horribles, en realidad no sabía bien lo que me pasaba. Entonces decidí observarme, no me perdía de vista ni un momento. Al poco tiempo de compararme con los demás, me encontré con que me ocurrían cosas mucho más horribles de lo que yo me sospechaba. Además pensé que por más que me observara, nunca entendería bien nada de mí, nunca lo podría escribir, y si lo llegara a escribir no tendría ninguna utilidad ni ningún placer. Entonces me decidí a no cumplir mi deseo, pero mi deseo, a medida que pasó el tiempo, insistió con tanta realidad y tanta violencia como si hubiera nacido adentro de mí un personaje con una absurda y fatal existencia. Hoy es otro día. Mi personaje me ha dicho hoy, ante todo escribir con franqueza, ¡qué disparate! Hay una franqueza que la tienen todos los hombres fuertes pero ignorantes. Hay otra que es la franqueza consigo mismo y que es decir lo que francamente le conviene a uno decir. Esto es de los fuertes, cínico, inteligentes. Una de las defensas de los débiles puede ser también que nos prometen decir las cosas francamente, aún en contra de ellos. Pero todo no es en contra. Quieren que los perdonen porque son francos y no pierden la esperanza de asombrar con su franqueza. Yo dejaré de ser franco y también lo seré en mi estilo. Después veremos. Al último, todo se puede disculpar. Si un hombre no tiene miedo, es un héroe. Si tiene miedo, es porque tiene conciencia del peligro y es un sabio. Después vendrá la buena filosofía diciendo que es tan necesario el miedo como el coraje y que hay que tener las dos cosas. Pero yo soy enemigo de transar, porque entonces las cosas irían bien y esto sería ir mal, porque no habría emoción. Con respecto a esto, hay el sentido de la perfección y el de la emoción. Yo prefiero el de la emoción. Hay quien quiere transar y juntar los dos, pero yo no tengo tanta serenidad como para eso. Hoy me levanté con la maquinita de la velocidad. Tomaré un aeroplano y viajaré por encima de las ciudades, de los pensamientos ajenos, pero sin detenerme a pensar, porque si se detiene la máquina me caigo. Con lo de escribir tampoco quiero transar. Unos quieren escribir con lentitud para que las cosas salgan hondas. Yo no me puedo detener. Otros harán promedios de escribir con cierta espontaneidad y pensando un poco despacio cómo realizarán la espontaneidad. Esta transacción me enfurece. Yo no puedo detenerme ni un momento porque me caigo. A veces, cuando hago una afirmación o termino o redondeo un concepto, siento instintivamente el error como si el avión encontrara en su marcha un pozo de aire. Pero no importa, sigo. Quiero realizar la aventura de la velocidad, sentir el movimiento de las ideas con error y todo. Además, sería una vergüenza descender de golpe cuando se va por encima de las ciudades de los pensamientos de los demás. No me detendré a prever. Una mujer había previsto la forma de seducir y se dejó el escote más grande que las demás. Pero al hacer un movimiento se le salió un seno y ella, con su mano divina, tuvo que tomarlo delante de todos y volverlo a guardar. No pensaré despacio. Me detendré a prever cuando me levante con la máquina cinematográfica y vea la cinta pasada con ralentizar. Entonces los pensamientos me marcharán tan lejos como las patas de los caballos cuando van a dar un salto. Eso fue lo que hice antes. Pasé la vida como vista con ralentizar. Ahora yo ando lento y me parece que todo anda ligero. Y después mis pensamientos volverán a pasar a todo lo que da
y me reiré de ellos, y otro día pasarán lentos y otro día ligeros, y crearé el poema de lo absurdo y asombraré, qué es lo que quieren los espíritus vertiginosos. Iré a un café, diré muchos disparates seguidos a mis amigos, y después de que se rían, se cansen y me desprecien, lloraré y creerán que estoy loco. Después me reiré y me sentaré a conversar tranquilamente y les diré que no estoy loco, que lo que quería era asombrarlos, que tengo una vanidad asombrosa, que necesito ser actor y llamar la atención. Después me iré a pasar las cosas lentas y a prever, que es la escuela del miedo, porque yo me eduqué en la escuela del miedo previendo lo fantástico, y para prever siempre lo fantástico, siempre lo estuve creando. Prever la crítica, el miedo, es una de las bases de la obra maestra. Es cierto que esta no es toda la verdad, pero me parece poco inteligente querer decir toda la verdad de golpe. El mundo es tan grande que cualquier cosa que se diga puede calzar y ser parte de la verdad. La cuestión es decirla con una vanidad inteligente. Además, la verdad me hace acordar a un choque de vehículos. A todos se les antoja que un conductor es culpable y el otro no, como si no pudieran ser los dos o tener culpa en parte cada uno de ellos. Bueno, ahora me estoy cansando y la máquina se me está deteniendo. Ya estoy sintiendo vergüenza de haber dicho cosas gruesas, pero en la velocidad se pasa por todo y hay más posibilidad de ser oportuno, y si no hubiera sido así, me hubiera caído. Ahora seré sabio y sentiré la vanidad lenta. Me sentiré superior a todos, aunque ellos y yo mismo comprobemos que es una imbecilidad. Pero muchas veces triunfa esta obstinación en sentirse superior aunque no se sea. Esto es propio de los fuertes y es el poema que utilizamos para las mujeres. El poema está en sentirse superior porque sí, sin explicar el por qué. Aquí la lógica sería inoportuna y nos demuestra que no siempre se debe proceder por lógica, sino que se debe proceder por sensación. Yo ahora me siento superior aunque no lo sea, y vencería muy fácilmente a la mujer que se diera cuenta que no tengo razón. A este encanto corresponde la mujer con el encanto de darse por vencida y más adelante triunfar con su fuerza secreta, que es más imprecisa, pero tan real como la exterior. Yo seré fuerte, tendré el armazón de la disciplina, porque ella necesita apoyar su persona y su espíritu para poder volar en lo maravillosamente fantástico. Yo no seré el instrumento de pensar y de decir la verdad. Para llegar a lo metafísico se tendría que ser impersonal, teniendo varias personalidades que analizaran todo de distinto modo. Esto no le conviene a la mujer. Ella necesita que tengamos una personalidad bien definida para que cuando ellas nos empujen, tomemos una inercia firme, segura y lleguemos donde ellas prevean. Si fuéramos impersonales y comprendiéramos su propósito, nos daríamos vuelta a la mitad del camino, no seríamos tan fuertes, sobrios y seguros y les descubriríamos sus pensamientos. Y esto es lo que ellas no quieren entregar, aunque en realidad nos entregaran su sangre y su corazón. Ahora he pensado lentamente y esto será el regocijo de mañana cuando pasen los pensamientos a todo lo que da. Otro día más. Hoy mi personaje me ha visto tranquilo, ha pensado que estoy cuerdo y ha encontrado el momento oportuno de preguntarme dónde voy a parar con todo lo que escribo. Me ha dicho que si alguien leyera esto y preguntara qué quiere decir, yo no podría responder nada formal, y precisamente como me ha visto formal, quiere que escriba una obra que aconseje algo, que después de leer sus páginas se saque en consecuencia una moraleja o una nueva frase que encamine algo a la humanidad. Y así yo quedaré en un concepto bueno y me sentiré superior a los demás, y de cuando en cuando frunciré las cejas y me quedaré pensativo. Entonces me he animado a explicarle lo que no puede entender, que escribo sin tener interés de ir a parar a ningún lado, aunque esto sea ir a alguno, que el más próximo sería sacarme un gusto y cumplir una necesidad, que esta necesidad no tiene en mí el interés de enseñar nada, y que, si la consecuencia de lo que escribo tiene interés por lo que entretiene y emociona, bien, pero no me propongo otra cosa que llenar este maravilloso cuaderno que poco a poco se irá llenando y que después que esté lleno lo leeré a todo lo que da. Bueno, ya hice algo lento, dar explicaciones y hacer lo que no quería, pero como mi personaje me acosaba, tenía que sacármelo de encima fuera como fuera. Pero no quiero estar más lento. Saldré a la calle y trataré de enamorarme y de que mi amor no sea trascendental. Quiero que sea sin pretensión, que sea ligero, sencillo, fino, que me enferme poco. Claro, también quiero que se cumpla una necesidad espiritual y así tendré el espíritu ágil y saludable. No importa que haya algo de sí mismo, eso está más cerca de llegar a lo que conviene más a cada uno, es decir, esto es arriesgado, mejor diré, a lo que conviene a la mayoría de los jóvenes de este siglo.
Me enamoraré al estilo de este siglo, puesto que los jóvenes de ahora estamos de vuelta de los amores tan enfermizos, trascendentales y ridículos. Mientras me vestía para salir, pensaba que quién sabe si me enamoraré al estilo de este siglo. Es cierto que los otros amores, los lentos, los enfermizos, son pedantes, cargosos, polarizan demasiado, son inoportunos y con pretensión de lo trascendental. Pero son también más nobles, más hondos, más responsables. Y el hecho de estar de vuelta de ellos no quiere decir que no los prefiramos. Muchas veces preferimos no estar de vuelta de muchas cosas. En fin, estas cosas de pensar cómo me enamoraré son cosas del personaje que me observa. Yo viviré espontáneamente. Lo que sí que el personaje que me observa contribuye a que llene el cuaderno, y ese deseo es muy mío. Un día de viento. Hoy me han ocurrido cosas muy extrañas. Salí para enamorarme y me encontré con que una señora se había puesto un gorro que le quedaba muy bien de frente, pero muy mal visto de perfil y de atrás. Se lo había puesto de una manera especial que parecía que no le calzaba bien, que le incomodaría un poco, y empecé a sentir una impaciencia loca por hundírselo un poco más hacia la nuca. ¡Qué tortura con ese poco que le faltaba para que le calzara! No dejaba de pensar y de obsesionarme por eso. Pensé también que nunca podría ser rico, porque en aquel momento le hubiera ofrecido mi fortuna si se dejaba hundir el gorro, aunque fuera un poco más detrás. Pero seguro que yo habría exagerado y se lo habría hundido hasta la nuca. También pensé en la impaciencia que tenía por llenar este cuaderno. Quise reaccionar a la obsesión del gorro. Fui a la playa y empecé a pasear cerca de la orilla, pero seguía contrariado por no haber podido hundir aquel gorro. De pronto vino una ráfaga de viento muy fuerte, me llevó el sombrero y me echó el pelo hacia adelante. Este hecho me salvó de la obsesión anterior porque empecé a meditar sobre el viento. Tenía dos proyectos. Uno, escribir lo que pensaba sobre la impresión del viento en un tratado de psicología, y el otro, escribir sobre el viento en forma de cuento. En el tratado diría, cuando una persona tiene el pecho o el cerebro oprimido, está predispuesta a sentirse inferior a cuanto le rodea. En cambio, está menos predispuesta a creer que la explicación de las cosas es sencilla o que no debe importarle la explicación. El espíritu se le oscurece y la explicación de cualquier cosa es trascendental. Lo mismo le ocurre a un niño que de noche siente ruidos y tiene miedo. Cuesta convencerle que ha sido una puerta con el viento o que aunque no sepamos las causas físicas que lo producen, debemos dormir tranquilos. Cuanto más sanas son las personas, más tranquilas duermen. Como el viento me tomó desprevenido y dio la casualidad que se produjo el hecho de volarse mi sombrero cuando pensaba en aquel gorro, mi espíritu ensombrecido aprovechó para volar en el misterio. Y si yo hubiese estado con el pecho abierto y sin obsesión hubiera pensado que el viento me tomó y que era una imbecilidad buscar las causas físicas de por qué sopló más fuerte en aquel momento. Bueno, si con el viento hubiera hecho un cuento, hubiera dado la impresión del misterio y la casualidad del gorro de la señora y mi sombrero. Hubiera dicho que, a pesar de haber querido explicar que lo que me había llamado la atención era la descoincidencia rítmica de mi marcha por la playa con la marcha del viento, en realidad sobraba algo. La ridiculez que el viento me había provocado tirándome el sombrero y echándome el pelo hacia adelante. Al quedar en ridículo, había desconfiado del propósito del viento, como si hubiera sido un ser el que me hubiera hecho quedar en ridículo. Bueno, el cuento quedaría abierto y misterioso y el tratado sería limitado. Y claro, aquí empezaría a pensar qué me enorgullecería más, si descubrir una verdad o hacer una cosa bella. Yo me quedaría con las dos cosas, como si me pusiera dos trajes, uno de profesor de psicología y otro de literato. Sin embargo, ocurrirá otra cosa mejor. Iré llenando mi cuaderno. El día de la gran obra. Hoy es el día de una gran obra, de una obra que dará vuelta al mundo y ganará muchos concursos. Apenas me levanté de la cama, me di cuenta de lo importante que sería este día. Me sentí brillantemente inspirado y tuve el presentimiento que anuncia las grandes cosas. El título de la gran obra surgió de la manera más natural, aunque todavía no pensaba ponerle título, porque eso hay que pensarlo mucho. La historia de cómo se me ocurrió es tan extraña como los nombres que les han puesto los padres a ciertos personajes célebres. Nombres no solo feos, sino con una intención ridícula y superficial que más tarde contrasta con su obra y con su vida. ¿No les ha ocurrido a veces que una persona con el nombre que tiene da la sensación de que no puede valer y después resulta ser un gran hombre? ¿Y con qué angustia y ganas de poner la cara avinagrada lo llamamos por su nombre las primeras veces? Pero después uno se acostumbra y asocia de nuevo el mismo nombre a un gran tipo en vez de a un imbécil.
Sin embargo, esa descoincidencia de la etiqueta de un hombre con su interior es torturante y desencanta, como muchas vidas de grandes creadores, como muchas fisonomías de hombres geniales, como muchos pensamientos de grandes actores y grandes recordistas de algo. Bueno, esta mañana me di cuenta que realizar la gran obra era fácil, que dependía de cómo lo tomara a uno el tiempo y la vida, que sintiéndose tan seguro de que sería así, no podía fracasar. La inspiración iba acompañada de un deseo inmediato de empezar, y entonces fui al almacén de la esquina a comprar un cuaderno. Este hecho, que parece tan superficial, podría ser de mucho comentario si la obra resultara. Todo el mundo está de acuerdo en que, a veces, de las cosas más tontas salen las cosas más grandes. Cuando estuve en el almacén y pedí los cuadernos para verlos, estaba lejísimos de pensar que dentro de un momento resolvería el título que le pondría a la gran obra. Pero sucedió así. Me gustó mucho el color de las tapas de uno de los cuadernos y decidí comprar precisamente ese. La marca del cuaderno era Adelante. Y así como los jugadores presienten la suerte en el primer número que ven, así presentí yo que si le ponía a la obra Adelante, acertaría a realizar la gran obra. El título Adelante era la cábala para que saliera la gran obra. Fue una gran sorpresa. Me di cuenta con qué naturalidad ocurren las grandes cosas. Me pasé todo el día pensando en lo que me ocurrió en la mañana y en que hoy, aunque no se me ocurriera nada más, ya había hecho bastante. Había encontrado el nombre que diferenciaba mi obra de las demás y que tenía la cábala de ser la gran obra. Ahora es de noche y tengo mucho sueño. Al otro día. Hoy me he dado cuenta de muchas cosas. Primero, y esto tiene poca importancia, que todo lo que se me ocurrió ayer fue una novelería infame. Después, que tuve un principio de infidelidad para este cuaderno porque me empecé a enamorar de otro. Aquí mi personaje me habla de fidelidad, pero yo recuerdo la fidelidad que muchos hombres han tenido a sus ideas, doctrinas, teorías, etc. Y le he puesto una cara que creo que nunca más me hará esta observación. De último me di cuenta, lo último de que me di cuenta es que la infidelidad a este cuaderno y el deseo de escribir en el otro me han hecho ver algo muy interesante. La marcha de este. Parece que la máquina tiende a detenerse y que debo terminar. Y que es inútil que me prevenga contra el personaje que me observa, que ya caeré cuando menos piense que me observa. Pero también pienso, con un respiro de optimismo ante lo que no puedo seguir, que bastante me hice el gusto llenando este cuaderno y que en él habré soltado muchas ideas malas. Esto tiene mucha importancia porque, aunque nuestras ideas valgan poco, siempre buscamos la ocasión de meterlas en alguna parte y de esta manera ya las maté. Ojalá que les haya gustado.